proceso de absorción. Entonces, igual que el proceso de liberación, se escucha y se ve la pantalla que estamos compartiendo. Sí, profe. El proceso de absorción, una vez que el fármaco se libera, pues va a ocurrir de manera inmediata. Va a atravesar entonces el fármaco las membranas celulares y una vez entonces que atraviesa, pues va a pasar a la circulación general y va a comenzar el tercer proceso farmacocinético, que es la distribución, que veremos en unos momentos. Entonces, cuando decimos que el fármaco se absorbe, es decir, cuando el fármaco pasa del medio externo al medio interno, nos referimos a que el fármaco atraviesa esta estructura que está aquí en la pantalla, que se llama estructura de membrana celular. Entonces recordamos, y creo que le dije que leyeran ese tema en su Fisiología de Guyton, la estructura de la membrana celular. Para recordarlo mejor, les recordamos que aquí está un segmento de membrana celular. De esta forma es que está constituida la membrana celular. Entonces recordará usted que es una bicapa de lípidos, es decir, dos capas de lípidos ancladas. Usted sabe que los lípidos estructuralmente tienen cabezas y colas, cabeza y cola. Entonces las cabezas están orientadas hacia los dos extremos de la membrana, la parte exterior y la parte interior. Y las colas entonces están en el centro. Que las cabezas de los ácidos grasos son hidrófobas, hidrófobas, es decir, tienen preferencia por las grasas, y las colas son hidrófilas, es decir, tienen preferencia por el agua. Dentro de la bicapa, te recordará también que hay una serie de estructuras que son proteínas de membrana. Es decir, las proteínas están ancladas ahí dentro de la bicapa, y todo esto que usted ve azul son proteínas de distintos tipos que están dentro de la bicapa lipídica. Y tenemos proteínas integrales, proteínas formadoras de canales que atraviesan la membrana de lado a lado, proteínas estructurales, pero muy claramente establecido hoy que estas proteínas de membrana que forman parte de la estructura no forman o no se encuentran dispuestas en una forma rígida dentro de esa doble capa lipídica que constituyen las dos capas de lípidos, sino que estas proteínas se encuentran en forma fluida, es decir, como si fuera un mosaico, de ahí la teoría de Nietzsche de mosaico fluido de membrana, y que estas proteínas cambian de configuración ahí en la membrana celular de acuerdo a las necesidades que la célula tenga en un momento dado. De tal manera que tenemos muy claro hoy que la membrana celular no es una estructura rígida, una malla, una pared que no deja pasar nada. No, ahí es una estructura bastante singular, muy sui generis, que deja pasar algunos elementos, algunas sustancias de acuerdo a las necesidades que tenga la célula, y estas proteínas de membrana pues desempeñan un papel muy importante debido a la forma en que se encuentran en forma fluida dentro de la bicapa, y sobre todo por la capacidad que tienen de cambiar de configuración dependiendo de las necesidades que la célula tenga. Entonces, cuando hablamos de absorción, hablamos del paso de la molécula del fármaco, de la partícula, a través de esta estructura que se llama membrana celular y que estábamos recordando. Los fármacos, entonces, las partículas de los fármacos, entonces, una vez que se liberan, pues van a atravesar la membrana, van a absorberse por diferentes procesos. Y están entonces tres tipos de procesos por medio de los cuales los fármacos atraviesan esta membrana celular, que volvemos a tenerla aquí, la estructura
para seguir muy de cerca cómo es que ocurre cada proceso. Entonces, están en primer lugar, fíjese, los procesos pasivos, que son estos, procesos pasivos, donde están la difusión simple o pasiva y la filtración a través de poros. Es decir, partículas de los fármacos o las partículas de los fármacos atravesando la membrana por difusión simple o pasiva o por filtración a través de poros. Esos son los dos procesos pasivos y estos procesos pasivos se llaman así, pasivos, porque la célula, para que el fármaco atraviese la membrana, no gasta ninguna energía. Es decir, no gasta energía celular, que la célula siempre tiene almacenada, como en la gran molécula de alta energía, que se llama molécula de ATP, como usted recordará. Entonces, no hay ningún gasto de energía celular y por eso estos procesos se llaman pasivos. Son los procesos que más usan los fármacos, como ya vamos a ver más adelante, para atravesar las membranas celulares. Están en segundo lugar, fíjese, los procesos especializados, que son procesos, como su nombre lo dice, más especiales para el paso de partículas de fármaco que no pueden pasar por procesos pasivos. Y ahí está la difusión facilitada y el transporte activo. Y en tercer lugar están los otros procesos, que son procesos muy singulares, raros, pero que pueden ocurrir con algunas partículas de los fármacos. Y aunque son raros, usted tiene que conocerlo. Y ahí está, entonces, ya usted conoce alguno de ellos, de biología, de primaria, la endocitosis, la exocitosis, y uno muy especial que se llama proceso mediante la utilización de ionóforos, que son unas partículas de fosfolípidos con las cuales se une la molécula del fármaco, como veremos más adelante. De tal manera que ahí están todos los procesos por medio de los cuales los fármacos atraviesan la membrana celular. Los pasivos, que son los que más se usan, lo que ellos más usan para atravesar membranas celulares. Los especializados para algunas partículas de fármaco muy grandes que no pueden pasar por procesos pasivos. Y otros procesos que todavía son más raros, más difíciles de que el fármaco lo use, pero que algunos fármacos, algunas partículas podrían usar estos procesos. En relación a los procesos pasivos, vamos a ver la difusión simple o pasiva, que es el primer proceso pasivo que está listado. ¿Cómo ocurre la difusión simple o pasiva de una partícula de fármaco a través de la membrana celular? Muy importante esto y que usted debe recordarlo desde hoy para toda la vida. Fíjese, las moléculas de fármaco que llegan aquí a la parte exterior de la membrana celular, esta es la parte exterior, la parte interior, y entonces está la bicapa de lípidos, mírenla ahí, las cabezas y las colas en el centro. Y aquí están las proteínas de membrana, que ya sabemos son de distintos tipos, que están en forma fluida y que cambian de configuración de acuerdo a las necesidades que la célula tenga. Pues cuando las partículas de los fármacos llegan aquí al espacio extracelular, como usted observa, oiga bien, si la partícula del fármaco que llegó ahí al espacio extracelular es una partícula liposoluble, oiga bien, si la partícula del fármaco es liposoluble, es decir, tiene la capacidad de disolverse ahí cuando llega a la bicapa lipídica de la membrana, entonces los fármacos van a atravesar fácilmente la membrana celular si son liposolubles cuando se disuelven en la bicapa. Y van a atravesar la membrana celular, las partículas de los fármacos, siguiendo un movimiento cinético de la partícula desde el espacio extracelular al intracelular que está dado por la concentración del fármaco. Es decir, las partículas de fármaco se van a mover a través de la membrana desde donde hay más concentración de partículas hacia donde hay menos concentración de partículas. En este caso es en el espacio intracelular. Pero el fármaco, repetimos, tiene que ser liposoluble. Y entonces se atraviesa la partícula, la membrana, sin mayores problemas, sin ningún otro inconveniente,
disolviéndose ahí en la bicapa y comenzando a atravesar con una fuerza que hace que la partícula se mueva hacia el interior, y es que está dada esa fuerza, repetimos, por la concentración de partículas, viajando en el sentido de donde hay más concentración de fármacos hacia donde hay menos concentración, y donde hay más concentración en este caso es en el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Eso se llama difusión simple o pasiva, cuando el fármaco atraviesa de esa manera la membrana. Y con este proceso la célula no gasta energía celular, recuerde, para nada gasta energía celular. Y la partícula, pues en ese proceso de atravesar la membrana, pues va a arrastrar, eso sí, una gran cantidad de agua del espacio extracelular al espacio intracelular. Entonces, muy importante que usted recuerde este proceso, porque oiga bien, alrededor del 85% de los fármacos que usted administra van a atravesar la membrana celular por este proceso que se llama difusión simple o pasiva. ¿Entendido? Repetimos, alrededor del 85% de los fármacos que usted administra en un tratamiento médico X va a atravesar las partículas a través de la membrana por este proceso que se llama difusión simple o pasiva. Es el proceso entonces que más usan los fármacos para atravesar la membrana. Otro proceso pasivo también, igual que la difusión simple, es la filtración a través de poros. Este proceso no es tan usado por los fármacos, pero alrededor de 5 a 10% de los fármacos que usted administra van a utilizar este proceso que se llama difusión simple o pasiva. Es decir, que los procesos pasivos van a ser los procesos por medio de los cuales los fármacos atraviesan la membrana en un 90-95% de los casos. ¿Entendido? O sea, la gran mayoría de los fármacos van a atravesar la membrana por procesos pasivos. Y el papaupa de los procesos pasivos utilizados es la difusión simple. ¿Cómo ocurre la filtración a través de poros? Oiga bien. Una de las proteínas de membrana que está dentro de la bicapa, que dijimos que están en forma fluida, cambia de configuración y se convierte en esto que usted observa aquí, que es un canal. Un canal de membrana que atraviesa la membrana desde la parte externa a la parte interna. ¿Entendido? Entonces, ese canal, que es una proteína de membrana que ha cambiado su configuración y se ha convertido en un canal de membrana, entonces, si es una proteína, ese canal de membrana tiene carga eléctrica positiva. Está revestido en el interior del canal por carga eléctrica positiva. Entonces, las partículas, oiga bien, las partículas de fármaco que llegan al espacio extracelular, que son hidrosolubles, ¿entendido? Hidrosolubles, es decir, muy diferente a las partículas que atraviesan por difusión simple, que tienen que ser liposolubles. Estas son partículas hidrosolubles y que tienen carga eléctrica negativa. Tiene que tener esas dos condiciones la partícula: ser liposoluble, ser hidrosoluble y tener carga eléctrica negativa. La diferencia de carga entonces hace que la partícula penetre al canal formado por la proteína, canal de membrana, y comience a pasar a través de ese canal atraída por la diferencia de carga. Recuerde que la partícula es hidrosoluble y tiene carga eléctrica negativa. Y entonces es atraída por la carga eléctrica del canal, que es positiva, y la partícula penetra al interior de la célula. Eso se llama difusión o filtración a través de poros. Y es un proceso pasivo, que quiere decir entonces que la célula tampoco gasta energía celular en este proceso. Y alrededor del 5 a 10% de los fármacos atraviesan de esa manera la membrana celular. Se sigue escuchando y se sigue bien.
Sí, maestro. Luego, en segundo lugar, están los procesos especializados, que ya sabemos son la difusión facilitada y el transporte activo, y que van a atravesar por estos procesos, repetimos esos, algunas moléculas o partículas de fármacos que tienen gran tamaño, que no pudieron pasar por estos procesos, que son los primeros y que se llaman procesos pasivos y que son los más usados. Entonces, el primero de ellos se llama difusión facilitada. Difusión de la partícula facilitada. Y entonces, fíjese cómo ocurre. Supóngase que llega una partícula de gran tamaño a la parte externa de la membrana. Y esta es una proteína de membrana que está acá, dentro de la bicapa. Entonces, cuando llega una partícula de gran tamaño que no pudo pasar por los procesos pasivos anteriores, cuando se asoma aquí a la membrana, la partícula llega. Es como cuando usted llega a una casa y la casa tiene verja y usted entonces se detiene allá en la puerta de entrada y comienza a tocar el timbre, a tocar con algún metal, si no hay timbre, para que se enteren lo de la casa que llegó alguien, ¿no? Y que quiere entrar. Algo así, ¿no? Y entonces, cuando las partículas comienzan ahí a chocar en la pared externa de la membrana, la proteína de membrana que está ahí, pues se asoma y le pregunta, es como si le preguntara, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Entonces la partícula del fármaco, que es grande, le dice, bueno, yo quiero entrar. Y la proteína le dice, bueno, pero eso está muy difícil porque el tamaño tuyo es extremadamente grande. Pero de todas maneras, le dice la proteína de membrana, vamos a ver cómo te ayudamos a pasar. Y entonces la proteína sale, se asoma más, sale, envuelve la partícula del fármaco, la envuelve como que la abraza, ¿no? Y se forma un complejo que se llama fármaco-proteína. Fármaco, molécula del fármaco, proteína. Ese complejo fármaco-proteína, entonces, es comenzando es ayudado por la misma proteína para que esa partícula atraviese la membrana y la ayuda a pasar. Y una vez que está dentro la partícula abrazada de la proteína, entonces la proteína, cuando llega al espacio intracelular, la libera, la suelta y le dice, mira, ya te ayudé a pasar, que te vaya bien. Y la proteína vuelve a la membrana para ayudar a pasar otra partícula de fármaco de gran tamaño si es necesario. Eso se llama difusión facilitada. ¿Cómo es que se llama la proteína, profe? Una proteína de membrana que cambia de configuración. Algo menos resaltar ahí, profe, es que gasta energía este proceso. Sea gato. Vamos para allá ahora. Entonces eso se llama difusión facilitada. ¿Por qué se llama difusión facilitada? Bueno, porque la partícula del fármaco de gran tamaño difunde a través de membrana, pero ayudado por la proteína. Si la proteína no la ayuda, no va a poder pasar, la partícula no va a poder atravesar la membrana. Por eso es que se llama difusión facilitada. ¿Y quién es que facilita? Bueno, facilita la proteína de membrana, como usted ha escuchado. Así mismo es que pasa. Entonces, fíjese bien. En este proceso de difusión facilitada hay dos corrientes. Una corriente de autores establece que para que la partícula atraviese de esta manera, de esta forma, por este proceso, la célula no gasta energía celular. Y otros dicen que la célula gasta, pero poca energía celular. Existen las dos teorías, las dos corrientes de gasto de energía o no gasto de energía. Repetimos, algunos dicen que gasta muy poca energía, pero que gasta cierta cantidad, y otros dicen que no gasta ninguna energía celular. Ahora sí, el ejemplo más claro de difusión facilitada, que usted debe recordar también de fisiología, es el paso de la molécula de glucosa a través de las membranas celulares en todas las células de los tejidos para entrar y llegar a las mitocondrias para ser oxidada. Siempre la glucosa entra a la célula
por difusión facilitada, ayudada a la molécula a pasar la membrana por una proteína de membrana. ¿Entendido? El otro proceso es el transporte activo. Transporte activo. Es un proceso especializado también para el paso de partículas de gran tamaño que no pudieron pasar por difusión simple o pasiva o por filtración a través de poros. Y entonces ocurre más o menos muy parecido a la difusión facilitada. Pero fíjese bien, las partículas en estos casos pues llegan al espacio extracelular, son partículas de gran tamaño, pero además son partículas con carga eléctrica positiva. ¿Entendido? Carga eléctrica positiva. Por eso no intentaron, ni siquiera se asomaron aquí para pasar por filtración a través de poros, porque la carga eléctrica que reviste el interior del poro es positivo también. Entonces las partículas cuando llegan ahí se devuelven, ¿no? Se repele por la igualdad de carga eléctrica. Entonces, cuando esa partícula llega de gran tamaño, pasa lo mismo, se asoma a la parte exterior de la membrana tratando de entrar, como la persona que llega a la casa, igual que en el caso de la difusión facilitada. Y entonces, la proteína vuelve también y se asoma a la parte externa de la membrana a preguntar qué es lo que quiere. Y la partícula de gran tamaño con carga eléctrica positiva le dice que quiere entrar, que desea entrar a atravesar la membrana. La proteína le dice lo mismo, que es muy grande, que es muy difícil, pero que va a ver cómo la puede ayudar. Y pasa lo mismo, la proteína se asoma más a la parte externa de la membrana, envuelve la partícula igual que en el caso de la difusión facilitada, formándose el complejo fármaco-proteína también, y entonces comienza la proteína a ayudar a pasar esa partícula a través de la membrana. Pero ¿qué sucede? Que la partícula, recuerde que tiene carga eléctrica positiva, y entonces el interior de la célula siempre también es positivo. ¿Está claro? De tal manera que la partícula, ayudada por la proteína en ese viaje a través de la membrana, va en contra de un gradiente de concentración, porque son positivos. La partícula positiva y el interior de la célula es positivo. Entonces, el trabajo que tiene que ir haciendo la proteína de membrana, ayudando a entrar la partícula, es un trabajo extraordinario, gastando energía celular en cantidades extraordinarias, que la está tomando la célula de la molécula de alta energía que se llama ATP. Entonces se gasta mucha energía en ese proceso, la proteína termina ayudando a pasar las partículas, pero al final es tan grande y laborioso el esfuerzo que está realizando la membrana celular que la membrana se despolariza. Sufre la membrana una despolarización total. Y entonces ese proceso se rompe el potencial de membrana en reposo. Eso es despolarización. Y entonces ese proceso se llama transporte activo, caracterizado, como usted lo estudia en fisiología, por un gran gasto de energía celular y muy laborioso el paso de la partícula a través de la membrana, hasta el punto de que provoca un rompimiento del potencial de membrana en reposo y una despolarización de la membrana. El ejemplo más común de fisiología, que usted lo estudió muy bien, para ilustrar el transporte activo, es la bomba sodio-potasio ATPase. La bomba sodio-potasio ATPase es una proteína de membrana. Y la función de esa proteína de membrana es devolver el equilibrio de los iones ahí en la célula. ¿Está claro? Es decir, cuando hay una despolarización de membrana, ¿qué es lo que sucede? Que el sodio entra a raudales al interior de la célula por un cambio de la permeabilidad que se produce, por la razón que sea. ¿Está claro? Y entonces, para repolarizarse la membrana, comienza a salir potasio hacia el exterior. Y entonces ahí está, la membrana está repolarizada, pero el sodio está adentro
y su casa, su lugar de donde él vive es afuera, y el potasio está afuera, y el lugar donde él vive es dentro de la célula. Entonces entra a trabajar una proteína de membrana que hace lo mismo, comienza a sacar sodio hacia afuera y comienza a entrar potasio hacia adentro, intercambiando. ¿Hasta qué? Hasta que el equilibrio iónico en la membrana celular se restablece y se restablece plenamente el potencial de membrana en reposo. Entonces, algunos fármacos atraviesan de esa manera, por transporte activo, ayudado por una proteína de membrana, repetimos, y gastando una gran cantidad de energía celular y con un gran esfuerzo de la membrana celular que hace que ella se despolarice o se rompa el potencial de membrana en reposo. Son muy pocos los fármacos que entran por este proceso, pero pueden haber algunas partículas. En el tercer lugar está la categoría de otros procesos. Y entonces está este proceso que se llama endocitosis. Usted lo conoce muy bien de biología de primaria. Endocitosis. Recuérdese que una partícula, por endocitosis, la célula se aproxima a la partícula y entonces la membrana de la célula comienza a emitir unas prolongaciones de la membrana que se llaman pseudópodos, ¿recuerda eso? Y entonces la membrana va como englobando con los pseudópodos la partícula hasta que la interioriza. Y entonces cuando la interioriza y entra a su citosol, la partícula englobada se forma una vacuola. ¿Usted se recuerda de eso? Eso es endocitosis. Sí. Y está el proceso, algunos fármacos rarísimos, pero podrían penetrar, atravesar la membrana por endocitosis. La exocitosis es lo contrario. La exocitosis es cuando una célula quiere liberarse de una partícula que está en su interior, en su citosol. Y entonces comienza, en vez de prolongar las membranas por los pseudópodos, comienza a invaginarse. El proceso contrario es invaginación. La membrana comienza a invaginarse, y entonces la partícula la va aislando hasta que definitivamente la expulsa fuera del citosol. Y entonces eso se llama exocitosis, que es el proceso contrario a la endocitosis. Algunas partículas pueden atravesar la membrana de esa manera, pero es rarísimo, pero podría ser. Y por último está este proceso, que también es todavía muy raro, rarísimo, y que ocurre más comúnmente en las células hepáticas, en los hepatocitos y en las células del vaso. El vaso, un órgano hematopoyético que tiene una cantidad de funciones extraordinarias que ya usted conoce, seguro y ha estudiado. Entonces, ahí en estos dos órganos es que se da este proceso de utilización de ionóforos y consiste entonces que la partícula para atravesar la membrana, en estos casos, es generalmente una partícula de gran tamaño y para facilitar el paso entonces, una de las grasas que forman parte de los ácidos grasos que forman parte de la membrana celular, en este caso un fosfolípido, porque ahí hay diferentes tipos de ácidos grasos en estas estructuras que tienen cabeza y cola. Y entonces existen también fosfolípidos. Entonces un fosfolípido de membrana, generalmente el más común, el más frecuente, que es la esfingomielina, pues envuelve la partícula, tal y como lo hace la proteína, y entonces eso hace que la partícula aumente su liposolubilidad y entonces la ayuda, va a pasar más fácil. Es como si la esfingomielina hiciera el trabajo de la proteína. Lo único que el proceso es por disolución a nivel de la capa externa de la membrana, porque la esfingomielina, al ser un ácido graso,
pues aumenta la liposolubilidad de la partícula y eso facilita que la partícula pase. Entonces eso se llama utilización de ionóforos, es un paso de partículas a través de membranas, muy raro, pero que podría darse en un momento dado. De todas maneras, entonces, a grandes rasgos, los fármacos atraviesan la membrana celular por procesos pasivos, difusión simple o pasiva, infiltración a través de poros, son los más usados, alrededor del 90-95% atraviesa por estos procesos pasivos la membrana celular. Y de ello, el más usado, como ya sabemos, la difusión simple o pasiva. Existen otros procesos especializados, en segundo lugar, para partículas de fármacos que no pudieron pasar por procesos pasivos, como la difusión facilitada y el transporte activo. Y están en tercer lugar otros procesos que son todavía más raros que los procesos especializados y que ya usted acaba de ver en qué consiste cada uno. Sí, profe, pero imagino que la utilización de ionóforo necesita que la partícula tenga carga negativa, ¿verdad? En ocasiones sí, tiene que tener carga negativa, sí. Sí, tiene que tener carga negativa, porque la de carga positiva van a pasar por transporte activo con el gasto de energía en grandes cantidades. Ok. Hay una serie de factores, oiga bien, hay una serie de factores que modifican este proceso que acabamos de ver, que se llama proceso de absorción. Segundo proceso farmacocinético. ¿Entendido? Y entonces, ¿cuáles son esos factores? Pues usted tiene que saber eso. Que pueden incidir en el proceso, acelerarlo, frenarlo, disminuirlo, etcétera. ¿Sí o no? Y entonces está, en primer lugar, la irrigación sanguínea en el área de administración del fármaco. Es decir, la absorción va a depender, y eso ya usted lo sabe porque lo hemos hablado bastante, va a depender de la irrigación, de la vascularización que haya en el área. Y usted sabe que hay una relación directamente proporcional entre irrigación o vascularización y absorción. Es decir, mientras más irrigada está el área anatómicamente donde usted administra el fármaco, pues entonces la absorción va a ser más rápido. Mientras menos irrigada está, pues la absorción va a ser como proceso más lentamente. ¿Entendido? De ahí que la irrigación sanguínea pues, va a determinar el proceso de absorción, va a influir. ¿Está claro? Otro factor que influye es la superficie de absorción, y también habíamos hablado de eso. Mientras más grande es la superficie de absorción con la cual se pone en contacto el fármaco, pues más rápida será su absorción. Y viceversa. Mientras más reducida es la superficie de absorción, pues más lenta va a ser la absorción. Es decir, igual que en el caso de la circulación, de la irrigación, la superficie de absorción está ligada directamente proporcional a la absorción, facilitándola en caso de que sea bastante amplia la superficie y disminuyendo el proceso si la superficie es muy pequeña. Otro proceso, tercer proceso que modifica la absorción es la forma farmacéutica del medicamento. Es decir, dependiendo de la forma, de cómo se presenta el medicamento, pues será su absorción. ¿Cómo así? Bueno, dependiendo de cómo el laboratorio fabrique el medicamento, agregue el vehículo, y entonces eso va a depender, de eso va a estar muy ligado al proceso de absorción. Hay fármacos, y eso lo hemos hablado también, que vienen en un vehículo de liberación lenta, como los vehículos de grasa, de liberación lenta, para asegurar un efecto farmacológico largo en el tiempo. Y entonces ese proceso de absorción en un fármaco en un vehículo de grasa va a ser mucho más lento que en un vehículo que pueda disolverse o que se separe mucho más rápido del principio activo. De tal manera que la forma farmacéutica del medicamento va a determinar
la rapidez o la lentitud del proceso de absorción. Habíamos hablado de eso cuando veíamos la vía de administración. Otro factor que modifica la absorción es la concentración del fármaco. Es decir, si un fármaco está en una alta concentración en el espacio extracelular, allá en la parte externa de la membrana, pues la fuerza que hace que el fármaco se desplace, el movimiento cinético que hace que la partícula del fármaco se desplace a través de la membrana, desde el espacio extracelular al intracelular, pues va a ser mucho más rápida esa fuerza. Es decir, recuérdese que en el caso de la difusión simple o pasiva, el fármaco va a viajar a través de la membrana, va a atravesar la membrana desde el sitio donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Y entonces, mientras más concentración haya en ese espacio extracelular, pues el movimiento cinético de la partícula va a ser más rápido. ¿Entiende eso? Y entonces la absorción como tal va a ser más acelerada. Por último, otro factor que modifica el proceso de absorción es el pK del fármaco. pK. ¿Y qué es eso de pK? pK en farmacología, y esto desde hoy tiene que dominarlo y para toda su vida. En farmacología, pK quiere decir constante de disociación de un fármaco. Constante de disociación. ¿Y qué es eso de constante de disociación? Constante de disociación es la capacidad que tiene el fármaco de, cuando llega a la bicapa lipídica de la membrana, disolverse en dos componentes. Una parte que se va a llamar ionizada del fármaco y otra parte que se llama componente no ionizado. Y eso le va a pasar a todos los fármacos, ¿entendido? Y entonces la capacidad de disolución, de disolverse, de disgregarse en esos dos componentes, cuando llega a la membrana celular, en la parte ionizada y la no ionizada, es lo que se llama pK de un fármaco. Entonces, el pK influye porque, oiga bien, para que un fármaco se disocie en esos dos componentes, la parte ionizada y la no ionizada, se necesita que el pH del tejido donde está el fármaco sea un pH neutro de 7.4. ¿Está claro? Cuando hay cambios del pH en el tejido, entonces el pH puede hacerse ácido, bajar un poco, o hacerse alcalino, subir un poco más. Entonces la capacidad de disociación, el pK se altera. El fármaco no se va a poder disociar de manera correcta y adecuadamente 100% ahí en la parte externa de la membrana. Y entonces eso es muy importante para el proceso de absorción, porque las partículas de los fármacos que cuando se disocian forman parte de la parte no ionizada, entonces esa es la partícula del fármaco que más rápidamente va a atravesar la membrana, la no ionizada. ¿Entendido? Y entonces, para que el fármaco pueda disociarse en esos dos componentes, ionizado y no ionizado, pues eso depende del pH. Y ese es el pK. Entonces el pK va a influir en la absorción, porque si es un pK óptimo y se disocia el fármaco rápidamente en sus dos componentes, esa parte ionizada o esa parte no ionizada, pues va a atravesar más rápidamente la membrana celular y se va a absorber. ¿Entendió eso? No olvide eso, pK, constante de disociación, influyendo aquí en este caso en el proceso de absorción de los fármacos. Yo no sé si usted ha utilizado, ha visto el efecto de los anestésicos locales. Nosotros vamos a ver este tema más adelante, pero le adelantamos para que quede más claro el concepto de pK. Los anestésicos locales, como fármacos, se disocian a sí mismos en el espacio exterior de la membrana celular
a un pH neutro de 7.4 en una parte ionizada y la parte no ionizada. La no ionizada, como hemos visto, es la que atraviesa más rápido la membrana celular, es decir, la que se absorbe más rápido. Entonces, cuando en un paciente que tiene un proceso infeccioso, usted usa un anestésico local, ¿usted ha visto eso? Los anestésicos locales no bloquean el dolor. Por eso es entonces que cuando hay un proceso infeccioso, un absceso, pues usted puede administrar una tonelada de anestésico local y no va a bloquear la sensación dolorosa. ¿Y por qué? Porque en los tejidos que están inflamados o infectados, el pH siempre baja. Y entonces cuando usted administra un anestésico local no puede disociarse ahí en el tejido. Y no, si no se disocia en sus dos componentes, la parte ionizada y la no ionizada, entonces la no ionizada no va a bloquear la conducción cuando atraviese la membrana celular. Eso lo vamos a ver cuando veamos los anestésicos locales, pero se debe precisamente a que el pK de los anestésicos locales no es óptimo, no se disocian en los procesos infecciosos, en los tejidos infectados, pues debido a que el pH baja mucho en este proceso y se hace ácido. ¿Está claro el proceso de absorción? Eso tiene que estar claro, es un conocimiento elemental, básico, que usted tiene que dominar para toda su vida con relación a los fármacos. ¿Entendido? Yo le recomiendo que usted vuelva a leerlo ahora en su capítulo para que lo pula un poco más y lo amplíe un poco más. Distribución, tercer proceso farmacocinético. Proceso de distribución. El proceso de distribución consiste en que una vez se absorbe el fármaco, llega a la sangre, pues entonces el fármaco comienza a viajar en la sangre. Y entonces fíjese bien, los fármacos se distribuyen y pueden llegar se están distribuyendo o van a llegar a todos los líquidos corporales. ¿Entendido? Y entonces usted conoce dos tipos de líquidos corporales, que son los líquidos del espacio extracelular y los líquidos del espacio intracelular. ¿Recuerda eso? Sí, eso es fisiología, pero muy gruesa. Entonces, recuerde que los líquidos del espacio intracelular, pues estos líquidos son la mayor cantidad de líquido del organismo o del espacio intracelular. Y entonces representan alrededor del 70% de todos los líquidos corporales. Es decir, los líquidos que están dentro de la célula, en el espacio intracelular. Los otros líquidos están en el espacio extracelular, recuerde, pero siempre en menor cantidad los líquidos del espacio extracelular, a tal punto que si en porcentaje comparamos, pues en el espacio extracelular hay alrededor del 28 a 30% de los líquidos corporales, porque alrededor del 70-68% está dentro de la célula de estos líquidos. Recuérdese entonces que en el líquido extracelular está dividido el extracelular, que es menor cantidad, alrededor de un tercio. Está dividido en diferentes compartimientos, recuerde, ¿sí o no? Y entonces ahí en el espacio extracelular, en el líquido extracelular, está el líquido intravascular, que es el plasma, está el líquido extracelular, está el líquido intersticial, que es el que baña la célula, entre una célula y otra. Y hay entonces otro tipo de líquido que se llama líquido de las transcavidades, que es el líquido que está, por ejemplo, en el ojo, en el humor acuoso, en el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido peritoneal, el líquido que está en las articulaciones de tipo de artrosis, que se llama líquido sinovial, etcétera, etcétera. Todos esos líquidos que están dentro de las cavidades.
Cuando hablamos de distribución de los fármacos, hablamos de que los fármacos llegan a todos los líquidos corporales, pero después de la absorción llegan a los líquidos del espacio, en un segundo término, llegan a los líquidos del espacio extracelular, específicamente al líquido intravascular. Y ahí es que comienzan a viajar para llegar a todos los demás líquidos. ¿Entendido? Porque estamos hablando de que llegan a la sangre cuando el fármaco se absorbe. ¿Entendió esa parte? Entonces, los fármacos cuando llegan a la sangre, al líquido intravascular, al plasma, ¿entendido? Comienzan su viaje, comienzan la partícula a viajar en la sangre. Y fíjese bien, van a viajar de dos maneras. O viajan o se distribuyen como partícula en estado libre, es decir, ella sola, sin unirse a nadie, ¿entendido? Libremente viajando la partícula en la sangre y llegando a los tejidos. ¿A qué? A hacer su efecto farmacológico. ¿Entendido? O puede ser que la partícula se una a una de estas proteínas que se llaman proteínas plasmáticas o proteínas que están en el plasma sanguíneo. ¿Entendido? Repetimos. Una vez que la partícula se absorbe y llega a la sangre, comienza a distribuirse la partícula del fármaco. Y entonces se va a distribuir o en estado libre, sin unirse a nadie, para ir llegando a los tejidos a realizar su efecto farmacológico, o se une a proteínas plasmáticas, a una de las proteínas que están formando parte del plasma sanguíneo. ¿Está claro? ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué tengo yo que ver con eso? Que se una o no se una la partícula. Pues claro que tiene usted que saber eso y tener muy claro eso como médico. Las partículas de los fármacos, oiga bien, que se distribuyen en estado libre, pues son las partículas farmacológicamente activas. Son las partículas que inmediatamente llegan a la célula, a los diferentes tejidos, órganos o sistemas, pues van a comenzar a producir el efecto. De tal manera que los fármacos que se distribuyen en estado libre mayormente, su efecto farmacológico va a ser rápido e intenso en el tiempo. ¿Está claro? Al contrario, las partículas de los fármacos que se unen a proteínas plasmáticas son partículas farmacológicamente inactivas. No producen ningún efecto farmacológico mientras estén unidas a las proteínas plasmáticas. Se considera que la partícula entonces unida a proteína es un fármaco de depósito. Y para convertirse en molécula farmacológica o en partícula activa, y quiere decir que pueda producir efecto, tiene que convertirse en partícula libre, separarse de la proteína. Y entonces se convertirá en partícula en estado libre viajando y convertirse entonces en partícula farmacológicamente activa. ¿Entendió eso? Por eso, si el fármaco se une intensamente a la proteína plasmática cuando se absorbe y comienza a viajar, siempre unido a proteína, el efecto del fármaco va a ser largo en el tiempo y poco intenso, que es lo contrario de las partículas cuando se distribuyen en estado libre. ¿Entendió? Entonces, oiga bien. Entonces, disculpe, la distribución del fármaco unido a proteínas plasmáticas al final se convierte en distribución del fármaco en estado libre. Al final, el fármaco va separándose de la proteína y convirtiéndose en molécula libre. Okay. Pero en un segundo tiempo. Por eso el efecto va a ser más largo y poco intenso, porque hasta que la partícula no se separe de la proteína, no se convierte en molécula libre y no es farmacológicamente activa. ¿Entendido?
Ok. Entonces, en el plasma, recuerde bien, en el plasma hay 3 proteínas formando parte del plasma. ¿Oyó? ¿Y cuáles son? Bueno, están las albúminas, que son las más abundantes de las proteínas plasmáticas, albúminas. Están las globulinas, ¿usted recuerda eso? Las globulinas, en segundo lugar. Y está el fibrinógeno. Son las 3 proteínas plasmáticas. No hay más proteínas en el plasma. ¿Entendido? Entonces, si se une el fármaco a proteínas, será una de esas 3. Entonces, ¿cómo es que el fármaco se une? ¿Cómo es que va a elegir la proteína? Pues fíjese bien. Los fármacos o son sustancias de carácter ácida o son sustancias de carácter base. ¿Entendido? Todos los fármacos o son ácidos o son base. Entonces, oiga bien, si el fármaco es de carácter ácido, siempre, si se une a proteína plasmática, se va a unir predilectamente a la albúmina. ¿Entendido? Si el fármaco es de carácter ácido, se unirá a la albúmina si se une a proteína plasmática. Ahora, si el fármaco es de carácter base, entonces se unirá a una globulina alfa ácida, a una de las globulinas. ¿Entendido? Esas son, o esa es la predilección de los fármacos, dependiendo si ellos son ácidos o son base. Y se van a unir a proteína plasmática. Entonces, fíjese bien, siempre en farmacología, partiendo de estos conocimientos que hemos aprendido ahora, se va a dar esta ecuación siempre, no la olvide nunca. Mire, partícula del fármaco o fármaco más proteína plasmática, cuando se une a proteína plasmática, eso alarga el efecto del fármaco. ¿Entendido? Mientras más intensamente se une un fármaco a proteína, pues el efecto va a ser más largo en el tiempo. Ahora, si se distribuye en estado libre y no se une a proteína, entonces el efecto va a ser rápido. ¿Entendido? Entonces siempre se dará en farmacología esta ecuación. Fármaco más proteína, cuando se une el fármaco a proteína plasmática, el efecto es largo en el tiempo. ¿Entendió? Durante el proceso de distribución, entonces, oiga bien, hay un fenómeno, o se puede producir un fenómeno también durante el proceso de distribución del fármaco, que se llama farmacotesaurismosis. Seguro, si usted leyó el capítulo, tiene que haberse encontrado con este proceso. Farmacotesaurismosis en el proceso de distribución de fármacos. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se define eso? Farmacotesaurismosis es el fenómeno mediante el cual los fármacos tienen alguna predilección por tejidos específicos. Y durante el proceso de distribución van a esos tejidos que tienen ellos predilección de manera primaria, de manera en primer lugar. ¿Entendido? Eso se llama farmacotesaurismosis. La predilección que tienen algunos fármacos por tejidos específicos durante el proceso de distribución. ¿Entendido? Por ejemplo, hay un fármaco que se llama un fármaco fungicida. Fungicida quiere decir un fármaco que mata los hongos, ¿entendido? Todos los fármacos que matan hongos se llaman fungicidas.
Y entonces hay un fungicida sin ese, un fármaco fungicida que se llama griseofulvina. Griseofulvina. Y cuando usted lo administra, tiene una predilección especial por los tejidos que están constituidos por células que tienen en su citosol una proteína dura que se llama queratina, que nosotros hemos hablado de ella, que está en el citosol de las células de la epidermis, ¿entendido? Del pelo, de las uñas, etc. Entonces, la griseofulvina, como fungicida, cuando usted lo administra, durante el proceso de distribución va directo y en vivo, corriendo a las células que tienen queratina. ¿Está claro? Entonces es el fungicida mejor, el más eficiente para tratar afecciones por hongos en tejidos constituidos por células que tienen queratina, como por ejemplo las uñas de las manos, de los pies, la planta de los pies. Si hay una afección producida por algún hongo, pues debes de usar ahí que este fungicida que tiene este fenómeno de farmacotesaurismosis tan desarrollado. Otro ejemplo, hay un antibiótico de amplio espectro muy conocido, viejo también, pero muy eficiente, muy bueno y muy efectivo para gérmenes gram positivos. Se llama tetraciclina y te lo va a ver, lo vamos a estudiar en terapéutica. Tetraciclina. La tetraciclina, cuando usted la administra, pues tiene un fenómeno de farmacotesaurismosis, una predilección especial por el tejido dentario, por los dientes. Y entonces durante el proceso de distribución va hacia allá, a los dientes, a la boca. ¿Entendido? Por eso es que la tetraciclina se usa tanto, o la usan tanto los odontólogos para procesos infecciosos dentarios, que estén donde haya un proceso donde esté implicado el diente. Porque va directamente, preferentemente a estos tejidos. Y entonces es más efectivo que otro antibiótico en particular. Y así, no podemos pasar la mañana entera hablando de fármacos que tienen predilección especial por algunos tejidos. Pero son dos ejemplos para que eso quede claro y usted pueda tener ese concepto bastante bien elaborado. Farmacotesaurismosis. Predilección especial de algunos tejidos, de algunos fármacos por algunos tejidos específicos. Por ejemplo, los fármacos que tienen yodo tienen una predilección especial también por las glándulas tiroides, que necesitan yodo para sintetizar sus hormonas, triyodo y tetrayodotirosina. ¿Recuerda eso? Y así sucesivamente. Por último, durante el proceso de distribución, los fármacos atraviesan una serie de barreras biológicas que están establecidas en el organismo con la función de proteger algunos órganos específicamente. ¿Entendido? Y entonces, las barreras más conocidas que se han estudiado muy profundamente son la barrera hematoencefálica, mira ahí, que es una barrera que protege los órganos del sistema nervioso central. ¿Entendido? Es decir, para que todo lo que anda circulando en sangre no pueda atravesar libremente la barrera hematoencefálica y llegar a los órganos del sistema nervioso central, que son órganos de trascendental importancia y que rigen, normatizan, trazan la pauta de otras funciones en otros órganos que también son vitales. Está la barrera placentaria también, que evita que todo lo que anda circulando en sangre pues pueda pasar a través de la placenta hacia el producto que se está desarrollando intraútero.
aunque hoy sabemos que la barrera placentaria no es tan segura y que muchos fármacos pueden atravesarla de manera fácil y llegar al producto. Y entonces no es una barrera muy confiable y muy segura. ¿Entendido? La barrera mamaria también, que evita que todo lo que anda circulando en la sangre pues pueda ser secretado a través de los acinos mamarios y salir entonces a través de las mamas en las leches maternas. La barrera ocular también, para evitar que sustancias como fármacos o partículas que andan circulando en sangre pues puedan llegar a esa estructura del ojo que es de trascendental importancia, como la retina, donde se realiza la transducción de energía, el cambio de energía luminosa que entra al ojo por energía eléctrica ahí en la retina, que es la que se convierte en el estímulo que viaja a través del nervio óptico hasta la corteza occipital o corteza visual. Y está también esta barrera que se llama barrera testicular en los machos, en el hombre, para impedir que todo lo que circula en sangre pues pueda llegar hasta las gónadas, hasta los testículos, que son los encargados de la producción de las células sexuales encargadas de perpetuar la especie. Y entonces es una función bastante sui generis, muy particular y muy importante. Y entonces el organismo tiene esa particularidad para proteger estas áreas anatómicamente definidas. Barrera testicular. Hasta aquí entonces el día de hoy. Mañana vamos a ver la biotransformación y la eliminación de los fármacos. Y terminamos entonces con el proceso con los procesos farmacocinéticos. ¿Alguna pregunta, aclaración, duda, comentario? ¿Aló? Muy claro, muy claro. ¿No hay pregunta? Parece que no. No. Bueno, muy buenos días. Seguimos mañana con los dos procesos que nos faltan, que es la biotransformación y la eliminación de los fármacos. Buenos días. Gracias, maestro. Buen día, maestro. Muy buen día.